Vale, buenas tardes. Muchas gracias a el equipo de familia que está apoyándonos aquí como asistentes. Me siento en un estadio con el público sancionado al que no puedo entrar. La sanción la impone el horario, el frío, la lluvia, pero lo importante es que nosotros ya sabíamos que eso iba a ocurrir y lo que yo quería era que estos tres cerebros estuvieran aquí sentados conmigo frente a la entrevista más difícil que van a contestar en su vida, porque yo les dije que era muy informal y muy tranquila y en realidad les voy a preguntar cosas very specific about the way you work and teach creative writing. Sin más preámbulos, muchas gracias a Andrea Cote y a Daniel Chacón, profesores del MFA en Bilingual MFA en Creative Writing de la Universidad de Texas en El Paso, y a mi colega Gloria Susana Esquivel, profesora de nuestra futura maestría en escritura creativa, que de hecho cierra sus inscripciones hoy, aunque ampliamos el plazo una semana más, y empezamos clases en agosto. Un poco de lo que nos vamos a ocupar es justamente de eso, del hecho de que nuestras responsabilidades como escritores, como académicos, como sujetos, como pedagogos, como instructores, como coordinadores, como lo queramos llamar, tiene que ver con el trabajo colaborativo, trabajo de pares con otro tipo de estudiantes, más viejos, más jóvenes. Y entonces lo que quiero un poco es que exploremos en estos 30, 40 minutos todo este asunto de la escritura creativa, ¿no? What we talk about when we talk about creative writing, how do we teach it, cómo es las estructuras curriculares de los programas. Por ese momento anterior a esta posición en la que están de profesores y responsables pedagógicos, ese momento en el que tuvieron la experiencia de participar de un taller, de hacer un MFA, de ser estudiantes, ¿no? Como eso en el caso de Daniel quizás fue más tiempo atrás, en el caso de Gloria fue relativamente hace poco, en el caso de Andrea fue mucho más esporádico, mucho más menor, mucho más tangencial, pero todos hemos estado en un grado u otro, en un escenario formal, menos formal, en un salón de clases, empezando a enfrentarnos a este asunto de la escritura creativa. Yo en mi caso, por ejemplo, en particular, empecé en un taller de escritores desde los 17 años que tenía Isaías Peña, que fue como la génesis desde hace 30 años en Colombia, como de un cierto proyecto de formalización de los talleres de escritura creativa. Y entonces quiero empezar a preguntarles por esa experiencia. ¿Qué recuerdan? Was it important for you? ¿Cómo funcionaban esos talleres? ¿Qué cosas les incomodaban? ¿Qué les fastidiaban? Vamos a llevar esta conversación de manera bilingüe. In case that my questions are, by the look of Chacon, are not clear, then I will try to rephrase it in exactly, like I don't understand in English, but Chacon is going to answer it in Spanish or English, whatever he wants, and you two, of course, can do both the same. Daniel, what was your experience as a student in an MFA? I'm from Fresno, California. Soy de Fresno, California. Es una ciudad en la mitad del estado de California y hay mucha gente pobre allá. Hay muchos chicanos, mexicanos que nacieron en los Estados Unidos allá. Y yo estudié, I studied at Fresno State. And Fresno State had a lot of good poets. Philip Levine was at Fresno State. Chuck Hanzuchek was at Fresno State. Gary Soto was at Fresno State. And an incredible amount of writers who came out of Fresno. And I don't know why. Maybe there's something in the soil, but a lot of writers came out of Fresno. But also Cesar Chavez and the United Farm Workers, El Movimiento Chicano came out of Fresno. Activism came out of Fresno. Radicalism came out of Fresno. When I was an undergraduate, we were fighting the war in Nicaragua. We were fighting CIA intervention in Central America. We were fighting racism. We were fighting pesticides in the grapes because it was the Mexicanos and los Chicanos that were picking the grapes. And so that's what mattered to me. I was going to be a lawyer, but
my very last year of my degree, I couldn't pass math. I just couldn't pass it. And so I kept putting it off because I would flunk or drop the class right before I would flunk. And so I had a whole semester where I had to do nothing but take math. And so I said, well, I'm going to take a creative writing class. So I took my very first workshop. It was a fiction workshop. And that's it. Changed my life. I couldn't be a lawyer after that. I became a writer. But I was a Chicano writer. And a Chicano writer is not the same thing as a Hispanic writer. A Chicano writer is not the same thing as a Mexican-American writer. A Chicano writer is an activist, political, assertive. We fight. We tend to identify with the leftist movements in politics. And what matters and mattered to us was expressing our political opinion, which means when I got into writing fiction and poetry, I was a horrible writer. Because it was very didactic. It was very preachy. I wanted to show white people that we're, the hell with you, white people, we don't need you. Yet at the same time, I guess, not to pat myself on the back, but I guess I was good at it. That's what my teacher said, a white woman who till today is one of my mentors. She says, you're good at this. And I believed it. So I kept writing, and somewhere along the way, I started, instead of pushing my politics and writing about oppression and writing about, Chicano rights, I started following language. And I started creating stories and poems that not always were politics first, but still I guarded my politics very carefully. And I guess my writing was good enough to get me accepted into the MFA program at the University of Oregon, which was at the time one of the best MFA programs in the country. And they only accepted 6 people a year out of 300 applicants or more. And my friend and a guy I was an activist with, his name was Andres Montoya, he got accepted too the same year. We were both at Fresno State. We were both radicals. When he got accepted, I thought, oh man, I'm not going to get accepted. There's no way these gabachos are going to take 2 Chicanos in the same program. There's no way, because he was their token. But then 2 weeks later, I get the call from the director, Garrett Hongo, the poet Garrett Hongo. Privileged backgrounds, most of them who never even been to the barrio, most of them who didn't have family members who smoked crack and sold it, most of them who've never had, knew anybody who worked in the fields, were always trying to push our fiction and our poetry towards an aesthetic that we rejected, even after we knew that didactic writing wasn't the best way to approach a work of art. And so it was very alienating for me. I hated it. We would get angry all the time. I remember one time at a workshop, I walked out and I said, can I cuss? I said, you guys. And I got out and the professor freaked out. He didn't know what to do. And so he says, okay, class over. And then a couple of the workshop people came to my apartment. Are you okay, Daniel? Are you okay? They were very concerned because they were very liberal. And I tell you, a Chicano or a person of color can incredibly take advantage of liberal people. But it was an alienating experience, yet at the same time, I was learning from the best writers in the country. And so in spite of my attitude, I learned a lot. But even today, when people of color, when people of different
economic and social backgrounds go into a conventional workshop, they find it difficult to reconcile the traditions of North American fiction and poetry and the traditions of Latino, Chicano, and even Latin American poetry. I remember Andres coming home from a workshop, pissed off. He was in a poetry workshop. I go, what's the matter? He goes, they told me not to use the word soul in my poetry. Can you believe that shit? Neruda uses soul all the time. But it was a very alienating experience, yet at the same time, it was incredibly empowering. And because of my teachers, and because of graduating from a great program, I was able to get a job right away. And when my first book got published, I got a job at a university. And now here's this working class Chicano who was going to be a lawyer, teaching at a university, teaching graduate students who want to write, teaching brilliant people from all over Latin America and North America. And so even though it was alienating, we felt they were trying to mold us into a particular cultural aesthetic, it was also empowering. Hola, gracias por la invitación al Caro Cuervo, gracias a Juan por organizar esta conversación, gracias a Gloria y a Daniel por acompañarnos aquí y especialmente a quienes nos están escuchando. A mí me hubiera gustado mucho estar en un programa de escritura creativa como el programa en el que ahora trabajo o como en el programa en el que ustedes trabajan. Y creo que la razón por la que yo no estuve en el programa es una razón que refuerza la importancia de estos programas. A finales de los 90, cuando yo estaba terminando el bachillerato en la provincia colombiana, donde todo llega un poco después, ¿no? No teníamos pues la cantidad de acceso que se tiene hoy al archivo del mundo a través de la red y de los contactos y demás, ¿no? Y mi padre me había dicho que había 3 carreras que la gente podía hacer, que uno podía hacer, y empiezo por ahí porque Chacón, el chicano, me lo recordó, que uno podía ser o médico, o ingeniero, o abogado, ¿no? Porque sí. Exacto, entonces yo también pensaba, pues a mí creo que me tocará ser abogada porque eso me parece que es lo que mejor se lleva con lo que yo quiero hacer, en realidad que es escribir, ¿no? Pero viniendo de un padre tradicional, de una familia trabajadora, ¿no? Donde todo el mundo donde la idea era que uno tenía que crecer y encontrar una manera de ganarse el sustento, y si ya uno quería escribir, pues eso tenía que ser en el tiempo libre. Entonces yo tenía que ser abogada porque no tenía otra opción. Cuando terminé el bachillerato, había pasado una cosa antes de eso, era que siendo yo una adolescente, el Festival de Poesía de Medellín había creado algo que creo que todavía tienen, que se llama la Escuela de Poesía, que es una serie de talleres que ellos enseñan con los escritores que invitan al evento durante una semana, y habían hecho una convocatoria nacional. Yo había enviado unos poemas y me habían dado una beca. Hubo una gran pelea familiar. Yo tenía que quedarme con las tías, las monjas, etcétera. Me mandaron una chaperona, pero me permitieron ir al taller porque ellos sabían que esa era mi vocación. Entonces estuve en ese taller de poesía que duró un día. Yo era una asistente al taller, otra de las asistentes era Lucía Estrada, que es una poeta que ayer presentaba en la feria su libro que ganó el Premio Nacional de IDARTES, y bueno, y había otras personas, ¿no? Lo que quiero decir es que ahí conocí a otras personas que también se dedicaron a la escritura, pero teníamos 15 años. En ese taller aprendí una lección importantísima que me la enseñó en ese único día un escritor de Luxemburgo que se llama Jean Portan, que es más importante la mano que borra que la que escribe, ¿no? Entonces Jean Portan nos dijo, cojan todo lo que tienen ahí, tírenlo por la ventana, quémenlo, y a mí me pareció como buena la idea de quemarlo, y él nos ayudó a abrir el fuego, etcétera, ¿no? Pero desde ahí aprendí que
que no todo lo que uno escribe vale la pena, ¿no? Y que uno tiene que editar, y que para eso es muy importante tener pares, otras personas que estén luchando, y convencerse de que para ser mejor escritor uno tiene que trabajar en el asunto, ¿no? Dedicarle tiempo. Entonces, no existía ningún programa de escritura creativa. Eso no se lo habían inventado en ese momento en Colombia, ¿no? Y yo no tenía, pues, por supuesto, nada que hacer en otro lado en ese momento. Pero existían las carreras de literatura, pero mi padre decía, esas no son carreras verdaderamente, porque mire que duran un año menos que todas las demás carreras, duraban un año menos. Pero finalmente lo convencí de que lo mejor era que yo hiciera eso, y él dijo, bueno, le va a tocar ser profesora, ¿no? Y tuvo razón, porque así es como he conseguido. Pero en la universidad yo hice un taller como estudiante, ¿no? Que era el taller de literatura de Piedad Bonet. Todo esto es una cadena, porque además después yo trabajé en la universidad y yo enseñaba ese taller, y Gloria era alumna en el taller, ¿no? Una vez más, ahí aprendí otra lección. Son cosas que se quedan y que siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Que es que en el taller de Piedad hacíamos algo muy que se hace en todos los talleres, que es leer críticamente lo que escriben los otros, ¿no? Y ahí aprendí que siempre hay algo que se puede decir de un texto, ¿no? No importa si el texto necesita mucho trabajo, necesita un poco, o sea, lo que permite esa comunidad es que de repente hay un grupo de personas en un lugar, y lo que importa es que ese objeto, que es esa escritura, en cierta medida pertenece a todos, ¿no? Hay como una cosa mágica que sucede con la noción de autoría, ¿no? Y eso lo viví en el taller. Bueno, en mi caso, yo entré a estudiar literatura, y yo entré siempre pensando que iba a estudiar una carrera en donde se me iba a permitir escribir y donde se me iba a permitir poder ser creativa, y ese no fue el caso, porque era una carrera para formar críticos en literatura, no para formar escritores. Pero la universidad tenía estos espacios extraños que eran los talleres de creación. El primero que tomé en toda mi vida fue con Andrea, y luego tomé otro con Piedad Bonet, y era un lugar en donde yo ya no me sentía como el patito feo de la clase, que era como me sentía siempre en las otras clases, porque me costaba mucho acercarme a las obras literarias como si fueran objetos fríos que no habían sido escritos por nadie, y como objetos que estaban por allá, que debían ser analizados bajo unas ópticas que desvinculaban completamente la idea de que una persona había estado detrás de la concepción de esa obra. Y llegar a estos talleres de creación fue también aprender a leer, que era lo que estaban haciendo esas personas que estaban intentando comunicar creativa y estéticamente un sentir. Entonces, digamos que fue ese primer lugar en donde sentí que esas herramientas de lectura analítica que estaba aprendiendo en la carrera podían aplicarse de manera un poco más interesante, e intentar como desentrañar los mecanismos de esas obras, como que me interesaba mucho eso, como saber qué era lo que ese autor estaba intentando hacer, o qué era lo que ese autor estaba intentando decir por medio de esas maneras estéticas en las que estaba organizando la obra. Y me parece también que el taller, bueno, y luego tuve la oportunidad de estudiar una maestría de escritura creativa, en donde ya todas las clases eran talleres, y sentí que el taller era como una especie de partido de tenis, como que cuando el oponente es bueno, el taller es muy bueno, y cuando el oponente es malo, pues el taller no es tan bueno. Y en el sentido en el que se necesita que todas las personas que están en ese taller participen activamente, que todos sean lectores, que tengan algo que decir, algo sobre ese texto que se está poniendo ahí, y que tengan como el interés de trabajar en ese texto. Entonces como que aprendí también que no solamente el taller era el lugar en donde yo ponía mi texto para que fuera trabajado, sino que yo también tenía que poner de mi parte como una lectora activa, y como dar en esa conversación y en esa interacción para que ese texto mejorara. Entonces como que creo que ese espacio del taller es ese espacio como comunitario, en donde
se lee y se permite como moldear un poco mejor lo que se está intentando hacer. Muy bien, muchas gracias. Intensas experiencias personales. No sabía que habías hecho un taller a los 15 años, más o menos acompañada por chaperonas. Y tampoco sabía que la experiencia, digo, la podía imaginar, pero nunca te la había escuchado como desarrollar de la intensidad política, ¿no? Que significaba en cierto momento histórico ser chicano, y porque no había otra manera de ser escritor, sino solamente se podía ser escritor chicano. Y también en la respuesta de Gloria empiezan a introducirse estas especificidades, estos detalles de qué es lo que uno hace cuando está en un escenario de esos. Está en comunidad, está leyendo con otros, está empleando, resonando estas herramientas analíticas que se preguntan por la literatura, pero en función de una cosa que está ahí y que no pertenece a un autor consagrado, sino a alguien que está sentado ahí contigo y que es un par. Todo esto para preguntarles si hay algo que puedan añadir, aparte de este bagaje amplio de la experiencia personal y de estas cosas que ya han ido introduciendo como elementos puntuales de esos espacios, de esos escenarios. ¿Qué es lo que entendemos como campo del saber de la escritura creativa? ¿Qué es lo que enseñamos cuando enseñamos escritura creativa? ¿Es solamente esa prolongación en la academia de lo que eran los antiguos cafés donde la gente se reunía a criticarse? Y creo que tengo derecho a utilizar la noción field of knowledge en el sentido en el que nosotros presentamos estos programas a otras instituciones, a una cadena entera académica que va organizando campos del saber, ¿no? Digamos, más allá de que la escritura creativa sea exactamente un campo del saber o no. Yo por eso titulé esta charla Campo del Saber Huidizo, porque como adjetivo funciona como saber huidizo y también de la otra forma. Quiero saber también si eso cambia según las tradiciones o la lengua. If we're talking about creative writing in Spanish in Latinoamérica is different from the field of knowledge in English en Estados Unidos. Claro, bueno, es decir, no sé decir ¿qué es lo que entendemos como campo del saber? Like, what is it that you step and say like, oh no, I cannot teach this because this is outside the field of knowledge? Daniel, ¿quieres? I guess I'll go first again. I was thinking not to, but since you grabbed the microphone, so no, like, she handed it to me. Ask the camera. Now there's proof. I'm gonna start with Andrea. Then you, and then Gloria. All right? Okay. Sí es un campo del saber difícil de determinar, especialmente digamos, en nuestra tradición hispana, donde la formalización en la academia de estos talleres que buscan formar escritores y personas que lean como escritores es reciente, ¿no? Porque en mi caso, como yo estoy viviendo en los Estados Unidos, en este momento trabajando en un programa bilingüe, cuando hago la comparación entre lo que significa eso, lo que significa el campo de saber para nosotros, nosotros todavía nos preguntamos mucho por el campo del saber, allá un poco menos, simplemente porque si vas a la biblioteca hay 300 libros sobre cómo enseñar creative writing, con ejemplos de talleres, con poéticas, con filosofías, etcétera, ¿no? Yo trato de mirarlos y también trato de no mirarlos, ¿no? Porque creo que lo que se tiene que hacer no es una traducción del asunto, porque nuestras necesidades son distintas, etcétera, ¿no? Ahora, la pregunta por la profesionalización, que es la angustia que todo el mundo tiene, y es ¿qué van a hacer estas personas con esta carrera, ¿no?, de escritores? ¿Esto para qué los prepara, no? Yo creo que en ese sentido hay que saber que no se trata de un saber muy específico, en el sentido en que lo que cada cual va a obtener de un programa de estos debería variar persona a persona si el programa está funcionando, ¿no? Porque uno de las críticas y de los grandes temores ante entrar a un programa de escritura creativa es que me van a enseñar a escribir de una cierta manera, no me van a dejar usar ciertas palabras, me van a decir que no, o sea, y si un programa de escritura creativa está funcionando bien,
no tendría por qué pasar eso, ¿no? Las directrices, por consiguiente, son diferentes. No hay un material específico que cubrir, no hay unas cosas exactas para saber, ¿no? El programa tendría que ser como una especie de animal que si bien tiene unas, por lo menos nuestro programa tiene unas materias que todo el mundo tiene que ver, que son como los gateway courses, ¿no? Que es que pues usted cómo va a ser un escritor latinoamericano si usted no sabe quién es Borges, si usted no sabe quién es Neruda, si usted no sabe quién es Gabriela Mistral, ¿no? No se puede, ¿no? Usted por lo menos tiene que conocer ciertas instancias de la tradición a la que pretende adherirse como escritor. Sin embargo, vamos a leer eso ya desde una perspectiva diferente, no crítica, sino desde perspectivas de escritores, es decir, pensando en cosas como mecanismos de representación, elecciones, digamos, visuales en términos de cómo, de lenguaje, ¿no? Etcétera. Cosas de las que se habla hasta cierto punto en un salón de literatura, pero no con la misma intensidad. Entonces, para mí, el campo del saber tendría que ver, por una parte, sí, con hacer unos ejercicios de lectura, de reconocimiento de una tradición y de los movimientos de intensidades con las que esa tradición dialoga con su realidad, ¿sí? Pero luego también con el acompañamiento directo de ese autor, ¿no? De sus necesidades, porque eso es lo que me parece que debe pasar en un taller. ¿Qué es lo que esta persona está tratando de hacer? Esa tiene que ser la primera identificación de un programa. When I was at the University of Oregon, I made a reference to Chang Ray Lee earlier. He's a fantastic fiction writer. Native Tongue is his first novel, and Aloft came next. And he comes out with just The Surrender. Beautiful, beautiful writer, translated into multiple languages. He told me one time, he says, you know, when I first started writing, all my characters were white. They were white males, middle-class white males. And there came a time when I realized that I needed to write more about what it's like to be a Korean American growing up in New York. And it made me think of my first story. When I first started writing, you know, I loved to write when I was in high school. I just loved it. I would write plays and I would write stories. But my first story, I don't remember the title, but I remember the very first line of that story. And it was, "My name is Randolph H. Scotchman. I'm tough, mean, and I do things my way." Yeah, it was a horrible story, but I was in 10th grade. But it never occurred to me that you could write about being a Chicano. I thought you had to write about being white. And so here I am, a Chicano growing up in the barrio, growing up around Chicanos, and my character's name is Randolph H. Scotchman, which doesn't even exist, but that's my projection of what a literary character would sound like. And of course, there were a bunch of antepasados in Chicano literature that changed that subverted that, and that taught us we could write about, you know, who we want to. But what happened in the program at the University of Oregon with Chang Ray Lee, and what happened in the program with me, is that it was an amazing program, because in spite of my Chicanismo and all that, they taught us how to be writers. They taught us how to be artists. And more importantly, and this is a really important point, I think, they taught us how to see. Well, they can't really tell you how to teach you how to see, but they can begin to encourage you to develop artistically in such a way that you learn to see. And by see, I'm talking about the same thing that the painter Robert Henri was referring to when he says, for an artist, he says, it's harder to see than it is to express. Anybody can learn how to paint. Anybody can learn the form of a short story. Anyone can learn theory.
Anyone can learn how to write sentence. Anyone can learn syntax. But learning how to see, learning how to develop artistically, I think, is the goal of a program like the University of Oregon and like many programs. And these programs nurture you artistically. They nurture you in terms of your development. But then there's another kind of program. And that's a kind of program that isn't so concerned about your artistic development as much as it is concerned about your intellectual and academic development, your theory. And I think the program that we have at the University of Texas in El Paso, the bilingual program, is both. We have a very strong theoretical component. We're a 3-year program, whereas University of Oregon was a 2-year program. Was NYU a 2-year program? And it was probably very workshop heavy. We didn't even have theory courses. We didn't care about theory. We didn't want to write academic papers. We wanted to write novels. We wanted to write fiction. And for me, that was perfect. I don't think I would have wanted to go to any other kind of program. Yet at the same time, for others, it's really important. And we have a bilingual program. We have students from Latin America, and we have students from North America. And I think what sums up the difference for me is what somebody asked me when we were hiring a new professor. I think it was the job that Rosa Alcalá ended up getting, a brilliant poet who writes in English, translates poetry from the Spanish to the English. This guy called me up because I had met him in Cuba in a writer's exchange. I was invited to Cuba with 7 other writers, and we shared space at, what was the name of the union right there in El Vedado? The UNIAC, yeah. No, whatever. Yeah, and so yeah, we were all there, and he calls me, you know, because he saw the job announcement, and he knew I worked there. He says, "How does a bilingual program work? How do you have students from Latin America and students from America?" He didn't say North America, of course. How do you have students from Latin America and students from North America in the same workshop when Latin Americans are writing magical realism and North Americans are writing realism? And to me, that's like, okay, this guy is completely clueless as to, you know, the cultural differences, right? And because what I've noticed, being in this program now for over 10 years, I guess it's been 18 years now, my God. Oh, geez, that's a long time ago. Half of your life. And what? Half of your life. Half of, well, a little more than half. Is that the writers from Latin America tend to be incredibly intellectual, incredibly well-read, and incredibly open to and desirous of a theoretical background in the kind of discourse community that they are entering into. Whereas the North Americans, like me, just wanted to write. Didn't want to write those crazy papers. And I think that right now in North America, we have both these types of programs. Those are 2-year programs that just want to nurture you in terms of writing or give you time to write. And those that, you know, want to create a more academic field, almost like a PhD for their students. And I think that right now, there's these warring, perhaps warring isn't the right word, but there's these 2 approaches. And I think the theoretical approach is probably responsible for the proliferation in the United States of PhDs in creative writing. And right now in the United States, there are more Spanish language graduate degrees than there were when we started at El Paso. There were none. We were the only MFA in Spanish in the world at the time. But thanks to Juan and Oscar Godoy, that changed. And they started at Universo Central, a master's degree, which I think is the oldest one in Spanish. The oldest one is the Universidad Nacional, has 10 years. Central has like 6, 7 years, but pretty much the same, yeah. Two things I want to ask you to dig into your mind a little bit more, and very quickly. When you see to learn how to see, are you suggesting that
to learn to teach or to learn how to see is related to that structure of intellectual background and theory, one thing. And the other one, are you suggesting that writing creatively is the same as writing artistically? I mean, are those the same thing? What I think Robert Henri meant, and I think what I'm trying to say is no, not theoretically, but to learn how to develop an artistic sensibility. And it's one of the things I really try to push on my students. How do you do that? How do you develop a sense of it's not an easy thing to do, but one of the ways to do it is to teach, and not that I'm a Zen teacher or anything like that, but to teach students to absorb themselves in the moment, to teach students to be there, because you can't, if you're not there, if you're not taking walks without your phone, and checking it every second, but if you're not experiencing everything that's around you, you're not going to notice things, and if you're not going to notice things, it's not going to connect. You're going to see something, it's not going to connect to a memory or to an idea that's going to access an incredible, open up an incredible world of imagination, because you're always going to be cutting those things off. And we need to nurture that artistic way of seeing life. That's kind of what I meant. What was your second question? No, that's let's leave it there. That's cool enough. But to kind of wrap up what I'm saying, I think both those programs are legitimate. And I think both approaches are good approaches. It depends on what it is that you want. You choose a program according to what it is that you want. If you just want to write, you just want to develop your artistic sensibilities, or if you want to think about it as an academic field. Because if you go to a program, an MFA, like at the University of Oregon and like NYU, which is a great program with brilliant writers and brilliant students, if you go there, you're not going to get a job afterwards. If you go to a program where it's more theory, you're not going to get a job afterwards. You're only going to get a job if you publish, period. And so you should choose the program that you think is going to nurture you intellectually, artistically, or whatever it is that you seek. And I think the field right now includes both those approaches to creative writing. All right, sounds good. Gloria, por favor, ¿qué está en tu mente? Muchas cosas. Bueno, creo que esa pregunta que usted hace es una pregunta que se le hace al profesor de escritura creativa, pero también que el estudiante que está pensando hacer una maestría de escritura creativa tiene, ¿no? Como ¿qué es lo que voy a aprender? ¿Qué es lo que me van a enseñar? Entonces, y muchas veces, como con todo este boom de la escritura creativa en Colombia, han aparecido un montón de notas de prensa que son un poco tendenciosas, porque la pregunta que engloba la nota de prensa es: ¿se puede enseñar a escribir? Como que piensan que esa es la pregunta que nosotros estamos, bajo la cual nosotros nos estamos acomodando, y no es necesariamente esa, porque se parte de la idea de que cualquier persona que entra a una maestría de escritura creativa o a un taller de escritura creativa ya escribe o tiene un impulso hacia la escritura. Entonces, digamos que no es un lugar en donde se le va a enseñar a escribir a alguien, porque es algo que ya sabe hacer. Pero sí creo que, y digamos que es algo que casualmente, cuando nosotros decidimos comenzar este proyecto de la maestría de escritura creativa del Caro y Cuervo, como que todos de alguna manera casual, sin haberlo conversado mucho, sí teníamos eso en común, y es la idea de que para nosotros la escritura hace parte de un ejercicio también intelectual, que nosotros somos los 4 profesores que estamos en esta maestría, somos personas que nos interesa pensar la actividad de la escritura y pensar lo que hay detrás de esa escritura, las preguntas que surgen, para luego llevar esas preguntas al texto de una manera estética, efectiva, que comuniquen, etcétera, etcétera. Entonces me parece que el campo del saber es bastante, digamos, como es un ejercicio intelectual, en donde entra, como decía Andrea, algunos mecanismos narrativos, pero donde no necesariamente se debe prescribir lo que se está generando en el taller. Como que no se puede tomar un texto en un taller e intentar forzarlo o acomodarlo a cierto tipo de ideas sobre lo que es o no un cuento, sobre lo que es o no un poema, sobre lo que se debe o no escribir, sino que es como tomar ese texto, intentar entender la intención intelectual,
las preguntas que están detrás de ese texto, intentar luego hacer que el texto comunique esa intención, pero no necesariamente bajo la óptica de una prescripción o bajo la óptica de un lineamiento, porque me parece que eso es como una manera muy reduccionista de entender la escritura y de entender las posibilidades estéticas que puede tener la escritura. Entonces siento que es un campo de saber en el cual se le insta a quien está escribiendo a que abra un poco más sus sentidos, a que abra un poco más sus lecturas, a que abra un poco más sus preguntas para poder llegar a ese lugar sobre lo cual quiere escribir y sobre, digamos, desde el lugar desde el que está enunciando lo que quiere y sobre cómo depurar todas esas otras cosas que puede que no sean parte de su subjetividad o lo que sea y que se comunique mejor en el texto. Uh-huh. Avanzando en esta conversación y tratando de entrar todavía más a la lógica específica, ustedes como profesores have to design classes. You have to design curriculums. You have to syllabus, programas, right? Y dependerá un poco del curso que tengan que hacer para una estructura curricular, que también existe, ¿no? Hay una estructura curricular de las maestrías. No quiero entrar en demasiados detalles en eso, porque lo que quiero preguntarles es, cuando tienen que diseñar un curso, o en todo este tiempo que los han ido diseñando, ¿qué reconocen en su experiencia que han tenido hasta ahora que ha fallado? ¿En qué momento han fallado? ¿En qué momento puedes pensar en retrospectiva y decir, well, when I taught that class and I designed that class, I made this mistake? Gloria, ¿quieres empezar? Bueno. Gloria, Daniel y Andrea. Bueno, yo siento que uno de los grandes errores que yo cometo a la hora de diseñar los programas es que no entiendo muy bien los ritmos del salón de clase y a veces quiero poner demasiada carga de lectura y también quiero que hagan ejercicios de escritura espontánea y también quiero que comenten los textos de los compañeros. O sea, quiero que todo suceda en esa hora y media de clase y muchas veces algunos alumnos no logran como seguir el ritmo de una carga que yo me estoy inventando y que es completamente irreal. Entonces siento que como que cuando yo comienzo a diseñar un curso me interesa pensar en problemas narrativos, que sí también es como le hemos decidido llamar acá, y comienzo a hacer puentes entre diferentes lecturas que a mí me han estimulado y que me han ayudado a pensar en diferentes problemas. Entonces, no sé, en el caso del problema de la imagen en la poesía y cómo la manera en la que la poesía entiende la imagen puede ser llevada hacia un texto de prosa, yo puedo comenzar a tender muchísimos puentes entre diferentes lecturas y comienzo a pensar también multidisciplinariamente. Entonces quiero que vean una película, pero quiero que vayan al museo, pero también quiero que se lean una novela. Entonces es una carga un poco que sobrepasa a los estudiantes. Entonces como que he aprendido que en cada taller, o sea, que cada taller marca su ritmo y que cada persona va de cierta manera y que hay que aprender a calibrar un poco eso para que funcione el taller y para que no sea solamente una sobrecarga de cosas y que finalmente terminen no asistiendo o lo que sea. La ambición. Sí, soy muy ambiciosa. Daniel. I think the biggest mistake I've ever made in designing a class was a class around the metaphors of quantum mechanics. And you see, when I first graduated from the University of Oregon, I didn't get a job because I didn't have a book, and you can't get a job without a book. And so I worked at a community college in California. I was a full-time instructor there, and I prepared my class on the drive to the school. And sometimes I even forgot to do it then, and I would prepare it as I'm walking into the class. Or I would walk into the class realizing I had no idea what we were going to do that day, and I would say, pull out your notepad and write for 10 minutes about anything. And during that 10 minutes, I'd decide what we were going to do that day. And it worked, because I was working at a community college with students who were not qualified to even take basic composition. They had incredible problems. So I could spend a whole day talking about verb-subject agreement, and they would learn something. So it's not like I was
doing what Robert Frost suggests that a poet should do, either farm or cheat your employer. I don't think I was cheating my employer. I think I was giving the students, what they needed. But after I got a book, I got a job at a university. I was there for 1 year, and then I got hired at the University of Texas, and suddenly I'm teaching graduate students. And one time, when I sold my novel, I got enough money to take a year off, and I went to Buenos Aires, and I walked around the streets of Buenos Aires for a year, and I thought about a lot of things, and somehow I was reading a lot of Borges, and Borges led me to Swedenborg, and Swedenborg led me to Kabbalah, and Kabbalah led me to physics and quantum mechanics, and I thought that would be a great class, the metaphors of quantum mechanics. So I taught it at the graduate level. I didn't know what the hell I was doing. It was my biggest error, but fortunately, nobody in the class knew anything about quantum mechanics except for this one physicist from Columbia. His name was Joseph Aveski. Do you remember him? Nice. He was in my class, and he was a physicist, and he was so nice because I would say, did I explain that right? And he'd go, no, here's what it is. But I wasn't trying to understand the math. I was trying to understand how I really believe that our culture, where we are today, our basic metaphorical system is based in physics and not in the Bible like it used to be, or in other religious traditions. And so I thought it'd be good for a writer to understand quantum mechanics, understand what it means when we say that observation changes the phenomenon, because most of us don't even understand what that means. We just think it means if I watch you in the audience, you're not going to be on your phone as much, which it does, but that's really not what it means on the level of physics. But I should have waited another 5 years, and I did, and I taught it again about a year ago, and I think it went great, but I added physics and mysticism, and then I'm teaching it again next semester, and I think I'm finally ready. So I think as a professor, my biggest mistake is I get excited about something new, and I teach a class on it too early. Right now I'm studying lay brain science, neuroscience, because I think it's a fascinating subject. I think it's a great metaphorical field in which we can play. It's one of the things Borges said about the Bible. He says, I read it like fantasy literature. And that's how I read physics, and that's how I read neuroscience, like fantasy literature, because it's so amazing. But I don't think I'll be able to. I think I'm experienced enough now not to design a course on neuroscience for another 2 or 3 years. Too soon, not too soon. Andrea. Gracias. Yo cometo ese mismo. Lo que le pasa a Gloria también me pasa a mí. Y una de las razones tiene que ver con lo que yo creo que es lo que todavía me cuesta más manejar. Yo preparo muchas cosas para las clases porque tengo miedo de que haya espacios con mucho silencio y entonces que ellos sientan que estuvieron ahí y no pasó nada, porque una clase de escritura creativa es una cita. Sale bien si todo el mundo se prepara, si hay una buena química, porque el punto es que depende del grupo, ¿no? Pero de lo que realmente me gustaría hablar es mi gran error, o algo que me cuesta mucho manejar, es que como son clases de escritura creativa, somos artistas, ¿no? Que estamos muy comprometidos con el arte, pero somos artistas. Entonces yo quiero que estén relajados, que no sufran. Entonces desde el principio, y ahora que ya que voy entrando en años, me queda más fácil no tratar de hacer algo muy divertido como primera cosa. Pero al principio me decían, no, es que sabes que no puedo traerte esto el viernes, el lunes, ok, o quiero cambiar el tema. Y siempre me ha pesado no haber sido más estricta y decirles lo que realmente pienso, que es lo siguiente. Cuando tú entras a un programa de escritura creativa, está claro que todas estas personas tienen el impulso y la necesidad de escribir. Pero entrar al programa de escritura creativa es una de esas cosas que la gente hace cuando se dice a sí mismo, sí, yo escribo, puede ser que yo tenga un talento, pero yo me voy a tomar esto tan en serio que este es mi proyecto de vida. Resulta que la existencia de una práctica literaria depende también de la existencia de un mercado, y los mecanismos de legitimación de ese mercado contra los que todo escritor se enfrenta, contra los que vive, ¿sí? No siempre
son claros o son justos, etcétera, ¿no? Entonces, para tener la posibilidad de publicar un libro, ¿no? Que es lo que ya, digamos que esa es la verdadera graduación de un autor, el que tiene su libro en un estante, ¿no? Para tener la posibilidad de conversar con otros contemporáneos, de ser tomado en cuenta, de aparecer en una lista, etcétera, lo primero es que uno se tome a uno en serio como escritor. Y por eso cuando yo relajo la cosa, para que se inspiren, para que no sufran, luego me pesa, porque es un tiempo precioso, porque además los que están afuera, que desafortunadamente, y por eso yo también apoyo el componente teórico de los programas, porque nosotros como escritores tenemos también la responsabilidad de contrarrestar mecanismos de legitimación de mercado que no provienen de lecturas críticas o estéticas, sino de necesidades, digamos, de otros agentes, ¿no? A los que les interesan otros productos sociales, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, se le dice a los escritores que tienen que publicar muy rápido, por ejemplo, que es algo que el programa de escritura creativa y los autores en su comunidad pueden ayudar a contrarrestar, diciéndole, no, acuérdese que el antólogo es el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo siempre estoy batallando con no volver a mover una fecha de entrega. Si usted no vino al taller, usted tiene que tener una excusa, o si no, no vuelva por aquí porque se raja, de verdad se raja, ¿no? Pero no me sale muy bien lo de Mala. Fantástico. Quedan exactamente 4 minutos, and this is serious. We need to leave in 4 minutes. Y tengo 7 preguntas más planeadas. I only ask you 3 of the 7 questions I plan. Tampoco vamos a tener tiempo para las preguntas del público, que entre otras cosas es lo que menos me preocupa, porque el público se va a ir a beber con nosotros ahora, así que podemos seguir conversando. No quiero hacer ninguna de mis preguntas, pero no quiero terminar esto sin darles como la palabra abierta a cada uno de ustedes para que en un minuto, solo un minuto, no more than 1 minute, because we actually really need to leave, otherwise I'll be kicked out of the job. En un minuto tenía preguntas sobre el tipo de estudiantes, sobre otras metodologías pedagógicas, sobre la financiación, la naturaleza de la financiación de estos programas, ¿no? Que puede ser tenía preguntas más estéticas sobre la geografía, la importancia de la geografía, de los espacios, pero tengo que dejarlo todo eso ahí. Y como en un debate presidencial, ¿saben? Cuando le dan el último minuto de por qué vote por usted a cada uno de esos sujetos, solo quiero una última reflexión de cada uno de ustedes sobre lo que ustedes quieran, sobre la misma feria del libro, sobre estos espacios de conversación. 1 minuto cada uno. Daniel, Gloria, Andrea. Just 1 minute about whatever you guys want to close the conversation. Yes. Now is el vértigo de la apertura excesiva. It's because I have 7 other questions, so I can't choose between one of them. And I just want 1 minute from all of you, like a closing statement. Gracias. You got a timer? Yeah. It's been an incredibly great experience being here in Colombia. Last night we gave a talk, and I gave it in Spanish, and I've been speaking Spanish every day, and my Spanish is not that good. And so just being on this panel and your kindness and your great questions and being with these brilliant writers and to be able to speak in English makes me feel so articulate. Yeah. Now you realize how we felt in those classrooms when we had to comment in English something. Bueno, nada, pues siento que algo que dijo Daniel, que me parece que es súper importante a la hora de pensar un taller y a la hora de pensar la escritura también, es la idea de estar presente. Como que siento que sí es una actividad en el taller en donde se necesita estar presente y estar abierto a los textos de otras personas, estar presente para escuchar lo que otros tienen que decir sobre uno, y que esa es la única manera en la que es posible hacer una escritura medianamente rica y medianamente interesante. Bueno, pues por el tema que nos convocan, me han hecho muchas veces la pregunta esta tendenciosa de, ¿se puede enseñar a escribir? ¿Usted realmente le puede enseñar a alguien a escribir? Y yo siempre digo, no se puede enseñar a escribir, pero sí se puede aprender a escribir mejor.
Y eso es lo que yo siento. Si la gente se pone a dedicarle tiempo, energía y corazón a lo que está haciendo, lo va a hacer mejor. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Espero que hayamos terminado con puntualidad. Todos están invitados al Café Pasaje a beber. Buenas tardes. Muchas gracias.